Vamos a la palabra directamente, ahí en Filipenses 4:6. Se los voy a leer, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, por nada estés afanosos. ¿Qué es el afán? Yo busqué por ahí el significado de afán y en el diccionario de la Real Academia dice que es consagrarse al trabajo, realizar una actividad con esfuerzo y enseguida decía y robar. Dije, canijo. Pero hay un significado un poquito que más tomé para esto, que dice cansancio que deriva en alguna acción o de alguna acción. Cansancio que deriva de alguna acción. Y esto es lo que sí me llamó más la atención, cansancio. Les voy a compartir un poquito de mi experiencia en un tiempo que yo no conocía al Señor, ¿verdad? En mi familia somos 7 hermanos actualmente, ya falleció una hermana. De entre todos ellos había un hermano varón mayor que yo, que él ya conocía al Señor. Pero yo no sabía, ¿verdad?, que él tenía otra religión, digámoslo así. Nosotros en nuestro caminar ahí con nuestros papás, en nuestras tradiciones, nosotros veníamos de un trasfondo religioso, católico. Entonces, en ese entonces, mi hermano ya acudía a una iglesia evangélica. Y cuando supimos que él se iba a casar, dijimos, bueno, pues se va a casar, ¿verdad? Pero entonces él pues ya nos invita, nos dice, pues me voy a casar en una iglesia chiquita que está sobre Himalaya y casi con la carretera a Guadalajara. Entonces llegamos y mamá estaba ya molesta. Decía, ¿por qué está molesta? Pues se va a casar mi hermano. Entonces llegamos a la iglesita y era una iglesita chiquita, muy bonita, pero no había ninguna imagen. Decimos, ¿y aquí qué? Muy raro, ¿verdad? Muy raro que estaba ahí la situación. Entonces empezamos ahí a decir, no, pues es que él se cambió de religión. Digo, no, pues bueno, ¿pero por qué? Y entonces empezó como una congoja en mi ser, en mi espíritu, por decirlo así, como una situación de enojo, ¿verdad? Y por mi mamá, pues que estaba muy triste y pues yo estaba preocupado, estresado, ¿verdad? Entonces, ya después fuimos ahí a la recepción, ahí a la boda, y pues ya todos estábamos acostumbrados a tomar, a festejar, ¿verdad?, de lo bueno, y no hubo nada. Entonces nos salimos, ¿verdad? Salimos unos amigos y yo, y enojados, molestos, y en sí eso era, por compartirles esto, era una situación de afán, ¿verdad?, de molestia. Bueno, eso por una parte, se los platico por ponerle un ejemplo, ¿verdad?, de cómo uno en situaciones de todo el tiempo se va afanando, ¿verdad? Luego después ya por una situación muy chistosa, conozco yo también al Señor, ¿verdad? Y pues ahí vino el cambio.
dejamos de festejar también como lo hacía mi familia, que actualmente todavía lo hace. Y empecé a instruirme en el Señor, ¿verdad? A escuchar de su palabra, a, a enseñarnos de la palabra, ¿verdad? Inclusive ya después a compartir ahí de, este, de la palabra. Y es bien raro, ¿verdad? Porque en toda situación uno se afana de algún modo. Digo, yo estaba afanado, estresado, preocupado de alguna manera porque mi hermano ya se había salido del catolicismo, ¿verdad? Pero entonces ya dentro del Señor ya empiezo yo ahí a preparar, ¿verdad? Pequeños, no sé, prédicas para poder compartirle ahí en células en casa. Pero luego yo, en ese tiempo yo también estaba así como muy gordo, estaba bien chonchito. Entonces ya empiezo yo pues, a decir, pues, ¿qué pasa, verdad? Quiero sentirme bien, quiero bajar de peso. Y ya empiezo ahí a hacer ejercicio, ¿verdad? Y todo. Quería verme bien para mi esposa, ¿verdad? También. Y, y en una situación de estas yo me metí a un programa para correr 42 kilómetros, ¿verdad? Entonces, yo me estaba saliendo ya un poquito de lo que estaba normalmente haciendo ya en el Señor, de preparar, ¿verdad? Pequeños prédicas ahí para la célula y todo, y yo me estaba afanando porque eran entrenamientos como de 2 horas o más, y instruyéndome y todo de lo que era para el ejercicio, para mí. Entonces vino una así como que una etapa en la que fui de bajada. Y con eso venía en mí una condenación que decía, ay, ¿qué estoy haciendo? En sí también me estaba yo afanando por hacer algo para mi persona, ¿verdad? Y no es malo, ¿verdad? Todo eso no es malo. Dentro de esa condenación que yo sentía, yo una vez le pregunté al pastor, ¿pero cómo hacerle? Dice, no, pues balancea las cosas, ¿verdad? No que no lo deje de hacer. Pero ¿es esto posible? Dice ahí en Filipenses, por nada estéis afanoso. ¿Y es realmente posible llevar a cabo esto? Porque dice la Escritura, por nada estéis afanoso. Y en su vida así, que ahorita puedan pensar, ¿pueden sacarlo de su vida? ¿Del diario vivir? ¿Cómo puedo lograr no afanarme? No afanarme en un mundo tan complicado actualmente. ¿Se imaginan cada uno de nosotros si, por ejemplo, no sé, perdiera yo mi trabajo ahorita? Si, por ejemplo, no sé, un joven, ¿verdad? En su estudio reprueba los exámenes, son situaciones de afán, de preocuparse, del diario vivir. Y podemos tener muchos
muchas situaciones en nuestra vida, razones para afanarnos diario, preocuparnos. ¿Podría yo no afanarme por el futuro? Por ejemplo, una de mis situaciones que estoy viviendo actualmente es de que en mi trabajo mucha gente se está afiliando a un sindicato por las injusticias que se dan dentro de la corporación. Injusticias hablándolo de esa manera, ¿verdad? Porque aquí hay otro compañero mío del trabajo, Abraham, él se da cuenta de todo ello. Y entonces en un tiempo yo estaba así como que me meto al sindicato, le digo, no, pero es que eso no es correcto. Yo soy un empleado de confianza, ¿verdad? Y estaba en ese dilema, meto, no me meto, no voy a ser yo fiel a mi patrón entonces, si estoy orando por mi patrón, que es gobierno del estado, o mis jefes, y yo me meto al sindicato, entonces estaba afanado precisamente, ¿verdad? Y decía, ¿qué hago? Pues me afilié. Digo, Señor, si esto me lo estás poniendo como una herramienta para mí, para que no me puedan despedir de mi trabajo, porque nos estaban llamando a unos exámenes de permanencia, los exámenes de control y confianza, pero en esos exámenes de repente daban resultados así de México que no, pues usted no pasó, no es apto. ¿Por qué no soy apto? Pues aquí le resultó que usted tiene enriquecimiento ilícito. Ah, canijo. Entonces, algunos dentro de esas injusticias optamos por esa herramienta, ¿verdad? Pero precisamente es una situación así como de decir, le temo al futuro, me estoy afanando del futuro, ¿verdad? Y ciertamente dice la Biblia, no te afanes. Yo he creído en su palabra, he creído en sus promesas y sabemos que Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero dice Mateo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el Señor sabe las preocupaciones que nosotros tenemos día con día, cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo le podría preguntar a cualquiera de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el afán de hoy de ustedes, de cada uno de ustedes? ¿Un trabajo? Mi hijo quiere un trabajo. No sé, el vestido que me voy a poner, el qué comer. Y luego a veces nos preocupamos también, ¿verdad? O nos afanamos en sí, como dice, es similar la palabra. Afán, preocupación, ahora conlleva esto estrés, ¿verdad? Nos preocupamos mucho por los hijos, como platicaba ahorita Carmelita, ¿verdad? Decía, pues es que mamá ya se fue, le preocupa a su hijo de allá. No, pues sí, en realidad, ¿verdad? Es una preocupación, es un afán. Pero precisamente dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos de hacer? Por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿verdad? Sí nos preocupamos mucho por nuestros hijos, a lo mejor yo no tanto por ellos, mi esposa sí
Está siempre ahí sobre de ellos, ¿verdad? Sobre de ellos. Y luego llegan allá a medianoche y ella está al tiro. No, yo me duermo. En ese aspecto yo a lo mejor no me afano tanto, ¿verdad? Pero ella tiene cuidado de ellos y así son las mamás, ¿verdad? Inclusive los papás un poquito más relajados en ese aspecto. Pero hay un proverbio, ¿verdad?, que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es precisamente tomar la palabra en acción. Nuestros hijos de cada uno de nosotros no se van a perder. Aunque haya etapas en sus vidas, ¿verdad?, que, ay, canijo, uno quisiera agarrarlos, pero a puro cuerazo, ¿verdad? El rico, aunque tiene dinero, se afana por tener más dinero. Me da un ejemplo Leti, ¿verdad? Ahí en la universidad, de cómo, y no nada más en la universidad, en ciertos lugares de esferas que hay, les ha movido ahorita el nuevo gobierno, ¿verdad? Por la posición que ellos han alcanzado, por el mover del dinero, les está moviendo. ¿Por qué? Porque o les va a cobrar a veces impuestos que no han pagado en mucho tiempo, o el modo de sacar siempre más dinero. Y ese es su afán del rico, ¿ah? El de clase media, se afana a lo mejor por su trabajo, por mantenerlo, porque haya sustento, por mantener ese trabajo para pagar servicios, comida, alimentación, vestido. Y ese es un afán también. Y el que no tiene, pues de perdido mantener su techito. Pero en cada uno de nosotros hay una preocupación, hay un afán. Y no digo con esto que podamos quitarle ese afán, ¿verdad? Inclusive la palabra dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, se preocupe, se acongoje, añadir a su estatura un codo? Y eso no está hablando a lo mejor de crecer, de estatura. Esta palabra habla como de añadirle años a tu vida, ¿sí? No literalmente de que si tú te vas a afanar vas a crecer, estás chaparrito y vas a crecer, sino de añadirle años. O sea, el afán, lo contrario a esto es que te va a provocar ansiedad, te va a provocar enfermarte. ¿Por qué? Porque el afán, la preocupación enferma, tapa nuestras arterias, paraliza los corazones. Y precisamente luego vienen enfermedades del estómago, ¿va? Por todas esas preocupaciones. Siempre. Y créanme, en estos tiempos había estado yo con esas situaciones. Y yo creo que por eso el Señor me ponía, yo le decía: ¿de qué hablo? ¿Del amor? ¿De la fe? Y el Señor me puso precisamente a hablar de eso, primeramente para mi persona, ¿verdad? Pero para ver que el afán es algo que siempre tenemos presente en nuestro diario vivir.
Similar a lo que yo les compartía de mi vida sin Cristo por ahí, que me afanaba yo. Así estuvo la vida del apóstol Pablo. ¿Recuerdan cómo él en la escritura dice que él era un perseguidor de los cristianos? Pero no fue sino cuando iba camino a Damasco que tuvo el encuentro con el Señor y se vuelve a Cristo, es obediente a Él. Lo primero que dijo a Él fue: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? En su conversión ahí es algo sobrenatural, poderoso, de que como él era un perseguidor, se afanaba por traer a los creyentes y matarlos. Ese era su afán cuando no conocía al Señor, matar a los cristianos. Pero luego viene y él da un giro tremendo, que en la actualidad nos ha bendecido tanto su vida. Él fue el escritor de las 13 cartas del Nuevo Testamento. Son 13, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Él precisamente está hablándole aquí a los filipenses que no se afanen, ¿verdad? Y por poner otro ejemplo, por ejemplo, el apóstol Pedro, también ahí cuando fueron los soldados por el Señor Jesús, el apóstol Pedro sacó su espada y atacó allí a los soldados. Él estaba afanado de alguna manera por defender al Señor, y el Señor aún le dijo: no lo hagas. Lo detuvo, ¿verdad? ¿Has identificado tú en este momento algún afán en tu vida? ¿Qué podemos hacer con esto? Dice la Escritura: por nada estéis afanoso. ¿Pero esto es posible? Esa es la pregunta. ¿Esto es posible? Seguramente, así como les digo, en un mundo caído, en un mundo tan perverso, en un mundo tan peligroso, ¿es posible que no nos afanemos? Dice ahí Lucas 17 que es imposible que no vengan las situaciones como este tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Dice ahí en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es precisamente echar mano a la palabra cada día. Dice que debemos de orar en todo tiempo y en todo lugar. No únicamente cuando vayamos allí a nuestro cuarto o a nuestro lugar de oración, sino orar en todo tiempo y en todo lugar. A mí siempre me han dicho: es que tú tienes ahí la autoridad ahí en el C4 para estar declarando sobre la ciudad. Créanme que ciertamente tengo a veces momentos pequeños en el cual poder declarar una palabra, el cual declarar, porque está así el trabajo en ese lugar,
entra uno y, oye, queda pendiente este robo, esto, y se van y nosotros le seguimos. Salvo entre semana que bajan las llamadas, está tranquilo, no hay tanto delito. Pero tenemos que hacerlo en todo tiempo, en todo lugar, en cada esfera de autoridad de cada uno de nosotros. Señor, dame la forma, dame la estrategia de cómo orar por esta situación. Tenemos que estar instruyéndonos, leyendo la Biblia, pues diariamente, ¿verdad? Instruyéndonos. Ese es el alimento precisamente a nuestra vida, de cómo poder sustentarnos, cómo el Señor va a tomar toda preocupación, todo afán, y podamos nosotros pues minimizar ese afán, esa preocupación. ¿Sí? En Apocalipsis 4:1 dice: miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Allí el apóstol Juan estaba en el Espíritu y él fue obediente, ¿verdad? Fue obediente, él escuchó esa voz y dice que ahí escuchó la buena instrucción. Había luz. Había una luz que le impactó y fue transformado para él poder tener la capacidad para poder sobrellevar las cosas de ese tiempo. Y no quiere decir que este tiempo sea tan pesado, tan peligroso, tan fuerte como en ese tiempo. En aquel tiempo también los apóstoles tenían un tipo de afán, ¿verdad? Como Pablo, como Pedro, ¿sí? Luego dice en la palabra que el Señor se ocupa precisamente diariamente, día con día, de cuidar inclusive a unos animalitos, como le dice ahí en Mateo 6, ¿verdad? Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de cada uno de nosotros? Y Él va a preservar nuestras vidas en estos tiempos violentos. Escuchábamos en el evento de cuando vino David Hoskins, ¿verdad? Precisamente de que para México vienen tiempos todavía más fuertes con este nuevo gobierno. Pero es precisamente que nosotros no debemos de preocuparnos en sí por lo que vaya a suceder, porque Él va a sustentarnos. Amén. Y aunque lo ofendemos a Dios con nuestra falta de fe, ¿por qué? Porque luego echamos mano de nuestras propias fuerzas en vez de echar mano de la fe, de la palabra, del creer que Él nos sustenta, del creer que Él nos va a sustentar en nuestros trabajos, del creer que Él nos va a sustentar con el alimento del diario vivir y cada una de nuestras necesidades. Amén. Se entiende que las personas sin Dios vamos a actuar de esa manera, como
como cuando yo lo hacía, como cuando el apóstol Pablo lo hacía en ese afán de traer a los cristianos y matarlos. Se entiende eso, pero nosotros también debemos de echar mano de la oración, de la lectura de la palabra, ¿verdad? Y de buscar su reino primeramente antes de toda situación. Pero el mayor ejemplo aquí yo creo que es precisamente el Señor Jesús. Él tenía motivos suficientes para estar preocupado, para afanarse. Él tenía por delante la cruz. Él tenía por delante una muerte que inclusive dice la palabra que hasta sudó sangre. Y no por esto vamos a decir que no vaya a haber afán, como dice la Escritura en Filipenses, por nada estéis afanosos. Antes sean llevadas nuestras peticiones delante de Dios. El Señor Jesús, no escatimando ser rey, descendió de los cielos y se hizo hombre. Y dice ahí en el libro de Hebreos que Él padeció lo mismo que cada uno de nosotros. Pero el Señor oraba. Y siempre, yo creo que todo el tiempo estaba en la presencia del Padre, en la presencia del Padre. Buscando su presencia, buscando su poder, buscando su gracia. Y aquí venimos y escuchamos comentarios de las familias, de todo, de cómo sí hay un afán, una preocupación por nuestras familias, por situaciones, pero que el Señor, Él lo prometió. Dijo, he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Entonces el Señor oraba todo el tiempo y decía, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es precisamente cómo podemos sobrellevar el diario vivir, las preocupaciones, los afanes de esta vida, orando en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias por esta palabra y decirle al Señor, si tú has reconocido en este momento algún afán, alguna preocupación, ¿verdad?, que tengas tú en tu vida. Puede ser económicamente, puede ser tus hijos, puede ser un trabajo, tu familia misma, aquellos que no han venido al Señor todavía, puede ser un examen, pero que el Señor nos pueda fortalecer precisamente día con su gracia, con su poder, para que podamos sobrellevar como Él lo hizo, diciendo, y Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, gracias, Señor, te damos en este día por tu infinita misericordia, Señor, que es nueva cada día. Por tu gracia, Señor, por tu poder para con nosotros, Señor, tus hijos, que hemos creído en ti, Señor. Enséñanos día con día cómo
confiar más en ti, a poner nuestra fe en ti, Señor, que fuiste nuestro ejemplo principalmente, Señor, para sobrellevar la pesadez, las preocupaciones, el afán de nuestro diario vivir. Señor, que seas tú obrando cada día, Señor, en nuestras necesidades. Que seas tú, Señor, obrando mediante tu Santo Espíritu en la vida de cada uno. En cada afán, Señor, podamos entregártelo a ti y aprender a soltarlo, Señor. Cada preocupación, cada afán en nuestra vida. Que seas tú obrando, Señor, en los jóvenes, Padre. Que seas tú obrando, Señor, en los ancianos, Señor, en cada padecimiento, Señor. Que podamos sentir tu presencia, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Para que podamos llevar, Señor, a cabo estos días, Señor, que son duros, estos días que son malos, Señor. Y que en fe podamos creer que tú nos vas a llevar del otro lado en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.